un podcast de Cooperativa. Como comentábamos recién, vamos a conversar con Claudia Salgado. Ella es hermana de Karin Salgado. Recordemos que Karin se quitó la vida el 12 de noviembre de 2019, víctima de acoso laboral. Ella era TENS, ¿no es cierto?, del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Bueno, la hermana Claudia Salgado interpuso, ¿no es cierto?, una querella civil demandando, ¿verdad?, al Servicio de Salud, y finalmente ayer el tribunal le dio la razón, acreditó este acoso laboral. Recordemos que este caso, esta tragedia de Karin Salgado, inspira lo que hoy conocemos como la ley Salgado, la ley Karin, la ley Karin, que es la ley que obliga a todos los lugares de trabajo a castigar, digamos, los actos de acoso laboral. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Cecilia, Sebastián, un gusto de hablar con ustedes hoy día en la mañana. No, para nosotros también es un gusto, y bueno, nada repara la pérdida de Karin, por supuesto, pero esto es un espaldarazo a la tesis de ustedes sobre esta situación y sobre todo lo que ella dejó expresado en esa carta. Sí, justamente fue un reconocimiento de la verdad de Karin, que durante años nosotros como familia alzamos la voz por ella, pero no fue escuchada. Karin tampoco había sido escuchada cuando ella manifestó todo esto, y bueno, nosotros conociendo cómo era Karin y sabiendo yo como hermana cómo fuimos criadas, obviamente no podía quedar esto así, impune. Ya, y recordemos lo que resolvió el tribunal, ¿no es cierto? Indemnizar por lo pronto. Reconoció que el acoso laboral realmente existió, y además hay una indemnización de por medio. Sí, bueno, Cecilia, lo que pasó con Karin es que se reconoció, como dices tú, que sí, el hospital Herminda Martín de Chillán la dejó en total abandono, que hubo un reconocimiento del daño moral y condena al empleador, un incumplimiento grave del deber de seguridad, existencia del acoso laboral sistemático y persistente hacia Karin, y la omisión de medidas por parte de las autoridades, porque ellos conocían lo que Karin decía, o sea, sabían que Karin estaba sufriendo acoso laboral, pero nunca manifestaron nada. Entonces le dieron todo el espaldarazo, hablándolo a ¿cómo es que se llama?, a su jefatura. Uh-huh. Es una muy buena noticia, Claudia, porque además de la existencia de la ley por el caso de tu hermana, este fallo, que es súper concluyente, de más de 100 páginas, va a sentar un precedente que va a ser importante de aquí para adelante. Sí, eso es lo que más a nosotros nos da la satisfacción. En primer lugar, que Karin fue escuchada, que siempre lo manifiesto, que ni la muerte logró silenciar su verdad, y que marca un precedente histórico para nuestro país y para las personas que están sufriendo este flagelo, porque también no podemos olvidar que son muchas las personas que fallecieron también pensando y diciendo, la sociedad, que ellos tuvieron la culpa, que ellos por su carácter, porque no supieron enfrentarlo, hoy día no están con nosotros, y esto no es así. Hoy día es claro lo que sucede en los lugares de trabajo. Estamos conversando con Claudia Salgado, la hermana de Karin Salgado. Recordemos, cuando se habla de persecución laboral, que es lo que acreditó el tribunal, ¿no es cierto? Lo que además acreditó con bastante crudeza, como se dice, las conductas como la llamada ley del hielo, la prohibición expresa a sus compañeros de hablarle o relacionarse con ella, el retiro de reconocimientos otorgados por sus pares, como un premio a mejor compañera, cambio de funciones, etcétera. ¿Qué recuerdas tú de esa etapa de Karin? ¿Cómo ella lo contaba en la familia, a ti? ¿Cómo lo vivía? ¿Y cómo fue evolucionando? Bueno, Cecilia, también hubo un tema aquí de que este juicio, porque ha sido tan doloroso y revictimizante para mí, porque intentaron también desacreditar a Karin y nuestra relación como hermanas. O sea, fue algo tan dañino lo que han hecho ellos, de decir, por ejemplo, ¿por qué? Porque Karin nunca a mí me manifestó lo que ella estaba pasando.
Siempre Karin con una sonrisa, hermana, no te preocupes, si miras esto, la luz va a salir a la luz pública, esto, me van a pedir las disculpas correspondientes de lo que está sucediendo. Y Karin por defender a una colega, no podemos olvidar eso, que Karin fue testigo por una colega, o sea, fue al azar, o sea, ni siquiera era hacia ella. O sea, aquí lo que pasó con la colega pasó a segundo plano, o sea, el juicio se volcó, el sumario hacia lo que había dicho Karin, había nombrado su jefa. Se ensañaron con ella en el fondo. Se ensañaron con ella. Entonces, como dice Cecilia, obviamente ella, la jefatura directa de Karin, se reunió con las personas que hablaban con Karin, con sus colegas, diciéndole y prohibiéndole que por favor se acercaran a ella, si no, no iban a tener más reemplazo dentro de la unidad de pediatría, donde ella era la jefatura. Yeah. Todo lo que tú acabas de comentar era lo que Karin sucedió. Ella se devastó porque Karin siempre, además de ser funcionaria pública, era animalista y rescatista en la ciudad de Chillán. Ella amaba sus peluditos, como le decía, y a sus pacientitos. Entonces Karin siempre tuvo yo nunca la nombré como funcionaria pública, sino que era una servidora pública. Y siempre, sabes que siempre se hacía llamar la voz de los sin voz, de los invisibles de esta sociedad. Y yo creo que hoy día se ha transformado en eso. Han sido años de lucha, de buscar esta verdad, de mostrar esta verdad por la que ella tanto luchó y que me dejó en su carta escrita, donde ella dijo: me mataron en vida, hermana, perdona por este daño que te voy a causar a ti y a mis sobrinas. Y de verdad, Sebastián, y no revictimizarme ni tampoco, Cecilia, es tomar conciencia de cómo no solamente murió Karin, también yo como hermana, a lo mejor me pueden ver ahí empoderada, a lo mejor que estoy como parada de este dolor, pero es una mutilación a mi corazón tan grande. A mí también me mataron en vida como a Karin, porque Claudia del año 2019 ahora es otra, porque Karin jamás va a estar conmigo, nunca más me va a decir feliz cumpleaños, hermana, estoy aquí, nada. O sea, yo, porque le agradezco a Dios y es lo que Él me ha sostenido en esto y tengo que decirlo, sé que el día de mañana me va a abrazar cuando algún día me toque partir, pero es difícil continuar en una situación así, porque no es una decisión que ella quiso, la empujaron a un abismo y la dejaron caer. Por eso te lo planteaba yo al inicio de la conversación. Es un fallo que uno tiende muchas veces a decir es un triunfo, es una alegría, pero no, pues no es eso, es una satisfacción siquiera, porque nada va, ni a la multa más grande va a terminar reparando ese daño. Ahora, sin el afán de la revictimización, que yo creo que es súper importante dejarlo claro, por eso mismo, si tú quieres nos contestas, si tú no quieres, eso que tú nos planteas de que quisieron como dividirnos, más allá de que Karin ya no estaba, pero quisieron dividirnos en el juicio. ¿Eso tú cómo lo lees? ¿Como una estrategia de los abogados, media jurídica para el juicio o maldad de frente definitivamente, Sebastián, de maldad? O sea, como yo lo manifiesto siempre, como dice el Principito, vemos humanos, pero lo que menos vemos es humanidad. Este es un caso humano, es un caso transversal, es promover la dignidad de las personas. Y ellos nada, eso no les importó. Incluso imagínate hoy día en el servicio de salud en Ñuble, en el hospital en Ida Martín, la ley Karin la llaman como ley 21.643, ni siquiera son capaces de decir ley Karin. ¿Y por qué? Porque todos fueron testigos silenciosos de lo que sucedía con Karin. Yo cuando llegué ese 13 de noviembre al hospital, el hospital estaba en paro. Estaban todos gritando fuera del servicio, justicia para Karin, la gente se me acercaba: por favor, usted haga justicia, Claudia. Karin decía la verdad, pero nosotros por miedo, la palabra miedo, nunca se me va a olvidar, porque el miedo no podemos olvidar que nos paraliza y no nos deja avanzar. Yo decía: ¿miedo a qué? A perder su trabajo, estaban amedrentados. Yo no los culpo, todo lo contrario, y le agradezco enormemente a las colegas que hoy día fueron testigos de Karin y me decían: Claudia, me saqué una mochila de encima, hoy día miro la vida de otra manera, porque no lo dejaron a ellos expresarse a Karin, claro. La dejaron en totalmente abandono, y eso es lo más triste de todo, porque todos sabían lo sucedido y lo acontecido con Karin. Ahora, lo increíble es que el Servicio de Salud de Ñuble dijo que apeló a la sentencia. Se encuentra a la espera de que el tribunal remita los antecedentes, pero va a apelar, va a recurrir, como se dice en términos legales. Claudia, en todo caso, tienes al menos la gran satisfacción de que existe esta ley Karin. Una ley que, recordemos, no hay persona que no conozca esta ley, porque en todos los lugares de trabajo, públicos, privados, ¿no es cierto?, se ha instruido
capacitación para en qué consiste. Sin embargo, no han faltado las voces que critican aquello, ¿verdad? Que es que va en contra de que provoca problemas para las pymes, para las empresas, etcétera. Es más, hay personas como el candidato Johannes Kaiser, que llegó a decir que debería terminarse esta ley. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué le dirías a todas esas personas? Yo me gustaría, y muchas veces cuando salió esto hace un par de meses atrás, cuando en plena candidaturas, yo creo que esto fue algo politizado. Yo le preguntaría, y también a la señora Camila Flores, reelecta, le diría, y a don Johannes Kaiser, y lo busqué muchas veces, intenté comunicarme con ellos para preguntarle, y mirando a los ojos, porque yo creo que es la forma más importante de hablarle a una persona y preguntarles qué pasaría si fueran alguien de ustedes cercanos. No alzarían la voz por ellos como se hizo por Karin, porque aquí no puedo olvidar que no es Karin solamente, es muchas personas que han fallecido de esto y siguen sucediendo esto. Entonces ellos no pueden tomar tan a la liviandad de verdad este caso o estos casos, porque hoy día es el respeto hacia las personas. No podemos olvidar que esto, la ley Karin o la ley 21.643 están parados bajo el convenio 190 de la OIT. Entonces, ¿quién se puede oponer, Cecilia, Sebastián, a tener lugares dignos, seguros, de buen trato, de respeto en los lugares de trabajo? Si yo al trabajo voy a ganarme la vida y no a perderla. Entonces, lo encuentro que no corresponde. Es su opinión, obviamente, pero no sé a qué atribuyen ellos. Lo otro, que como se dice coloquialmente, el relato mata el dato. El relato mata el dato. Entonces no es así. Esto no es así. Esto, ¿qué ha pasado? Que la ley Karin, obviamente las personas que más denuncian son mujeres, las que más se atreven. Nosotros a través del movimiento hemos recibido un sinnúmero de esposas, sus maridos han sufrido de acoso laboral y no se atreven, porque no olvidemos que este país también es un poco machista, entonces, pero claro, es transversal. Recordemos que el plan de gobierno de José Antonio Kast incluye, ¿no es cierto?, revisar la ley Karin. No conozco mucho el detalle a qué se refiere, ¿no?, en revisar esta ley. Sí, Sebastián, querías decir algo. Es que a propósito de eso, más allá de lo político, por supuesto, de lo que se vio en campaña y de esta revisión, que claro, el ahora presidente electo, cuando se le pedían más detalles, nunca profundizó mucho en eso. Pero sí, dentro del análisis, si lo vemos dentro del rol del Estado, ahí es importante, Claudia, también ver cómo se puede apretar mejor esa tuerca, porque si bien hay un avance en la ley Karin, si el Estado no tiene un rol solo de mero observador y no hay un rol activo en el cual se garanticen procesos justos, rápidos, que haya un enfoque humano, de género, en muchos casos, que haya plazos breves, que haya acompañamiento, en fin, todo eso va a ser un trámite más dentro de la burocracia estatal, pues. Entonces, sobre todo visto de lo que pasa dentro del gran brazo del Estado. Ahí hay una complicación a la hora de la ejecución también, y que habrá que ver cómo va a actuar, justamente independiente de quién sea el líder político que esté a cargo, cómo va a actuar finalmente el Estado. Totalmente de acuerdo en eso, Sebastián, y lo hemos manifestado siempre, de trabajar en equipo, como se ha hecho hasta ahora con los organismos competentes, y esto en los planes, desafíos y mejoras de la ley se están trabajando desde el día 1. Estamos trabajando en eso en forma conjunta, y yo le digo al presidente electo que nos invite a trabajar en esto, porque esto realmente es algo humano, que apuesta a la dignidad de las personas, y las grandes empresas lo saben, que teniendo a sus trabajadores trabajando en un ambiente laboral bien, producen mejor. Por ejemplo, estamos conversando con Claudia Salgado, la hermana de Karin Salgado, y estamos hablando del caso de Karin, la ley Karin. José Antonio Kast decía que tienen que evaluar el impacto, porque dice que no hay una evidencia suficiente que permita asegurar que medidas como la ley Karin han mejorado la vida de los trabajadores, pero que sí han encarecido significativamente la contratación, o muchas veces sin contar con datos que respalden plenamente sus efectos. Es decir, como unas trabas para el empleo de alguna manera. ¿Tú qué balance haces de cómo ha funcionado la ley Karin hasta ahora? ¿Tú tienes esa percepción también que ha generado alguna resistencia o algún efecto en el empleo? Lo que decía Sebastián, obviamente que ese desafío y mejora en esto que hay, que sobre todo en el sector público, donde hay más resistencia a esto, pero es más que nada son las capacitaciones, el prevenir, porque la ley Karin no podemos olvidar que es prevención,
y nosotros a través del movimiento, muchas personas se han ganado muchos temas de juicios por ley Karin hoy día. Llevamos recién 1 año de la implementación de la entrada en vigencia de la ley y ha dado buenos resultados. Hoy día nosotros siempre nos están comunicando, hoy día ya el acoso laboral se ve de otra manera en mi lugar de trabajo, hoy día hay respeto, hoy día mi jefe me saluda de otra manera, ya hay un ambiente laboral mejor, está mejorando. Obviamente ninguna ley es perfecta. Y en eso estamos, que queremos trabajar en forma conjunta, que esto siga creciendo. ¿Pero qué te parece que habría que mejorar o cambiar de la ley? De la ley es, por ejemplo, los plazos para la investigación, el trabajo también con las mutualidades, que hoy día se le presta la asesoría completa a las personas, las capacitaciones que tienen que ser sistemáticas, cada 3 meses a las personas, estarlos capacitando, decirles los verdaderos canales de denuncia a las personas, trabajar en mediación, en conciliación, que no todo es ley Karin. ¿Me entiendes? Entonces la gente hoy día se hizo un mal uso de la ley Karin también. ¿En qué sentido? Porque también, claro, porque fue una caricatura de la ley Karin también, como lo dice Sebastián. ¿Por qué? Porque esto también fue culpa también a veces de los medios, porque antes que entrara en vigencia la ley Karin, se habló de los 18 delitos de la ley Karin, y Karin no se enmarca solamente en eso, porque no olvidemos que la ley Karin no es, ¿cómo se llama? No es una judicial, es preventiva. ¿Me entiendes? Entonces eso es lo que a veces se malentendió de lo que era la ley 21.643. Uh-huh. Entonces hay que trabajar, yo creo que de forma conjunta con todo lo que viene. Hemos estado trabajando con la ACEMUCH, que es el tema de las municipalidades, se ha planteado también las mejoras. ¿Han sabido casos de Claudia, más conocidos casos de mujeres o personas que han denunciado a su empleador, empleadora, por esto, ¿no es cierto?, su lugar de trabajo, de ser víctimas de acoso laboral y que fueron despedidos por eso o despedidas? Sí, también nos han manifestado eso, de que se atreven a denunciar y son despedidas. Entonces todo eso también tenemos que irlo mejorando, que la gente no sienta miedo en esto. Porque esto es un cambio cultural y los cambios culturales son procesos y los procesos requieren tiempo. Entonces, claro. Claudia, en todo caso, tú decías, bueno, que no politizar eso, hace un llamado a que se trabaje en conjunto, que efectivamente hay cosas que mejorar, pero y desde el punto de vista judicial, ¿cuál va a ser el camino teniendo en cuenta que el Servicio de Salud de Chillán va a apelar? Seguir adelante, Cecilia, en esto. No voy a bajar los brazos hasta que se lo prometí a mi hermana cuando cerré ese féretro el 13 de noviembre del año 2019, cuando le di un beso en su frente ya helada y le dije: Karin, yo te voy a dignificar, aunque sea lo último que haga en esta vida, y así va a ser hasta que pueda mi último suspiro. En seguir en esto, en crear el movimiento, en ir capacitando, concientizando, sensibilizando. Hemos estado desde Arica a Punta Arenas trabajando con muchas personas que nos han invitado a tocar, a realmente contar cuál es el espíritu de la ley Karin, que es prevención, que cualquiera de nosotros puede ser el chivo expiatorio de estos lugares de trabajo o de la persona que es acosadora. Bueno, te damos las gracias, Claudia, por esta conversación. Claudia Salgado, entonces, hermana de Karin Salgado. Que estés muy bien y felicitaciones, Cecilia, por el triunfo judicial. Una cosita que quiero manifestarte y todo, y agradecerte. Para mí es un honor estar también hablando contigo, con Sebastián, pero especialmente contigo, porque para mí fue muy inspirador don Ricardo Soto. Así que yo siempre tuve en mi corazón, siempre tuve la dicha de conocerlo y todo, y fue mi impulsor en todo esto, de verdad, de luchar por las personas. Para muchas todos gracias. Es un inspirador, Ricardo. Muchas gracias, Claudia. Gracias, y te agradezco y muchos cariños. Ya, chao. Chao, gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y como lo prometido es deuda y la deuda se pagan, ya estamos con Osvaldo Lizama para que nos cuente las novedades que nos traen las plataformas a través del streaming, serie, película. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal, Cecilia? Seba, sí, partimos el año con 2 novedades que están disponibles en las plataformas. Una de ellas se estrenó en 2025, a finales de 2025, pero acaba de llegar a Latinoamérica, se estrenó allá en Estados Unidos. Así que vamos a partir con eso, que además tiene nominaciones de cara a los Globos de Oro que van a ser este domingo 11 de enero. Así que esto es All Her Fault. Bye, Mommy. Bye, sweetheart. 99% of the time when a child goes missing,
It's a misunderstanding between parents, grandparents, Esto es All Her Fault, o traducida al español como Su Peor Pesadilla o Toda Su Culpa, una nueva miniserie que está protagonizada por Sarah Snook, la Chip Roy de Succession, la hija del magnate de esta serie de HBO. ¿La recuerdan a la chica colorina? Ella es la protagonista de esta serie que toca una tecla de thriller, de suspenso, con una historia bastante interesante que se desarrolla de una gran manera. Todo parte con el personaje de Sarah Snook, una madre que va a recoger a su hijo a una dirección después de que su hijo fuera a una cita de juego. Se junta a jugar con un compañero de colegio y va a buscar al niño, y el niño no está en la dirección que la madre del compañero de colegio le había dicho. Poco a poco uno como espectador se empieza a dar cuenta de que esta madre fue engañada y fue contactada por una persona anónima, y la verdad es que se desconoce el paradero de su hijo. Una serie que empieza a escalar respecto de la desaparición de este niño, y que de manera muy, muy interesante y muy original se va mostrando cómo se culpa a las madres, a las mujeres en este caso, respecto de la desaparición, que tomó una mala decisión, que no puso atención a quién estaba hablando, que si conocía o no conocía a la madre de este niño con el que supuestamente estaba jugando su hijo. Se centra mucho en cómo socialmente se culpa a las mujeres en casos como esto, obviamente de manera muy injusta, y obviamente también relacionado con el poco aporte de los esposos, de los padres de estos hijos, y el poco interés y la poca conexión realmente que hay con lo que pasa en la familia. Una serie que toca esa tecla de manera muy interesante y de manera muy original. No me había tocado ver cómo se abordaba esa culpa social que se le asigna a las mujeres en casos de este tipo, pero la serie es mucho más que eso y va escalando a lugares insospechados, con un final, la verdad es que impresionante, y que va poniendo en jaque la moralidad de los personajes. Va poniendo también en jaque el pasado de estos personajes. Hay una historia ahí que ocurre en el pasado y que tiene que ver con el final de esta historia, y que obviamente se resuelve el, entre comillas, secuestro de este niño, que es la excusa para iniciar esta serie. Sarah Snook, la protagonista de esta producción All Her Fault, ya se ganó un Critics' Choice la semana pasada por su interpretación como mejor actriz en una miniserie, compitiendo con lo que fue Adolescencia. Son las dos miniseries que están con mayores créditos en esta temporada de premios, así que es importante lo que hace Sarah Snook, porque le gana a las actrices de Adolescencia, que la verdad es que estuvieron bastante bien. Ahora está nominada incluso para los Globos de Oro, y la serie también está nominada a el Globo de Oro como mejor miniserie. No sé si le va a ganar a Adolescencia, pero le va a pelear al menos el premio, porque la serie está bastante interesante. Rápidamente se posicionó ahí. Sí, una serie que apareció a fines del año pasado en esta plataforma llamada Peacock, que solo funciona en Estados Unidos y que después decanta en Latinoamérica a través de distintas plataformas. A veces trabaja con Disney, a veces trabaja con Prime Video en este caso, que es donde pueden ver All Her ahora Fault. Se entiende, o sea, ya se había visto y claro. Sí. En el fondo la distribución acá en Latinoamérica, como no está esa plataforma, es un poquito más lenta. Claro. Exactamente. Llega un poco después, como no está presente Peacock, y ahora tenemos la posibilidad de poder verla, así que ideal de cara a lo que va a pasar este domingo en los Globos de Oro, ver All Her Fault, o Su Peor Pesadilla, como se traduce al español, esta serie de Sarah Snook, la Chip Roy de Succession. Si les gusta esa actriz, acá les va a encantar aún más, porque se roba la película en esta serie de suspenso. Vamos con Perdona, algo... ¿puedes repetir la plataforma? Sí, esto está en Prime Video, son 8 episodios, 50 minutos, 45 minutos cada episodio, pero te dejan enganchado para ver el otro, así que está bueno para maratonear. Y es una miniserie que queda ahí, difícilmente hay una segunda temporada o una segunda parte, así que eso también es interesante. Vamos con algo más amable y que tiene como directora a una debutante, una actriz que es muy conocida, la conocimos en Titanic, a Kate Winslet. Esto es Goodbye June. If there are any heavens,
Bueno, la sonoridad del tráiler ya nos da cuenta un poquito del tono de esta película, Goodbye June, una película de corte familiar, de corte dramático también, y que significa el debut como directora de la actriz Kate Winslet, que todos conocemos principalmente por su trabajo en Titanic, pero que también tiene una carrera impresionante esta actriz. Por primera vez y no se había animado la dirección, ¿eh? Eso no. Decir. Larga carrera como actriz, pero la dirección, hay otros que llegan mucho antes a la dirección. Y se dirige a sí misma, porque además tiene un rol bien importante ahí en la película. Sí, pues además protagoniza esta película, es una de las hijas de esta familia, la hija mayor de esta familia, que está enfrentando una grave enfermedad de su madre, de la matriarca de la familia, una enfermedad terminal de la que todos tienen conciencia, por ende esta película Goodbye June. Enferma de cáncer. Exactamente, tiene cáncer. Pero la protagonista, ¿tú dices Kate Winslet o Helen Mirren? Yo creo que es Helen Mirren. Ah, ya. Pero, para mí también, sí. Sí, pues sí, la madre que claro. Helen Mirren que interpreta a esta madre que está enferma, pero Kate Winslet tiene el rol de la hija mayor, que es básicamente la que va haciendo un poco avanzar a esta historia, y se van desencadenando ahí los conflictos. Bueno, esta madre que tiene un cáncer terminal del que toda la familia está enterado, comienza a, entre comillas, despedirse de la familia, y es una historia que muchos pueden haber vivido, pueden haber visto de primera mano, en primera persona, porque es una historia muy humana en la que tiene que ver la despedida de un familiar tan importante como su madre, y las opiniones que todos pueden tener dentro de todo esto, porque los hijos, todos, 3 mujeres y un hombre, cada uno con su personalidad y sus problemas, intentan conducir un poco, manejar cómo debería ser la despedida de la madre. Por su lado, la madre también tiene sus propios deseos. Vemos a las 2 hijas mayores de la familia peleadísimas por algo que entendemos ya hacia el final de la película. No se pueden ver, generan un plan de visitas en las que ojalá no se topen. Sí. Tenemos a otra hija que raya en el hipismo mesiánico, bien esotérica, que además está embarazada, con una historia también bien tiene cruda, bien de comedia triste. A veces también la película. Es que es la vida sin reírnos un poquito así, y ahí me gusta lo que hace Kate Winslet en este trabajo, porque le da humanidad con estos momentos de risa entre tanto drama. Dime. Yo creo que hay que destacar al que hace papá, Timothy Spall. Genial. Sí, Timothy Spall, que muchos conocemos por su trabajo en la saga de Harry Potter. Interpretaba a uno de los villanos de Harry Potter, un actor británico de larga trayectoria, que al principio de la película es bien desagradable su personaje, pero que hacia el final vamos entendiendo un poco, no sé si justificando un poco su actuar, pero vamos entendiendo que finalmente tiene un corazón y está presente a su manera en esta historia. Me gustó mucho el personaje de Connor, el único hijo de esta familia, también muy interesante, muy dramático, muy sufrido, muy perdido también en la vida. El personaje de Kate Winslet también ahí llevándose toda la carga de la familia según cómo ella vive la vida. Todo tiene mucho que ver con cómo se desarrollan cada uno de los personajes en la sociedad y en la familia. Cada uno tiene su personalidad y su rol más o menos bien asignado, y esta película lo que intenta es mostrar cómo se liman las asperezas finalmente dentro de esta familia. Estamos en un momento crucial, nuestra madre se está despidiendo de nosotros, tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y nuestros problemas y tratar de brindarle los mejores últimos días a nuestra madre. La película cierra con una escena totalmente emotiva en Navidad, una escena que si no lo hace llorar, la verdad es que son de piedra, no tienen sentimiento, una escena que está muy bien construida, muy tierna, donde los niños son los protagonistas y se le da la despedida obviamente a Helen Mirren. No van a encontrar un final como de estos que te vuelan la cabeza, que te dejan como marcando ocupados, sino que es una historia que sabemos hacia dónde va y que el viaje la hace muy interesante, cómo van cambiando las relaciones de los personajes, algunos de los diálogos también muy interesantes. Como una pequeña crítica, diría que algunas escenas son un poquito largas, un poquito contemplativas, podrían haber sido más resumidas, pero entiendo que es el debut como directora de Kate Winslet, y ahí se da algunos gustitos también en ese sentido, probando algunas técnicas,
épicas, hay algunos planos secuencias también interesantes ahí, así que aprobado totalmente el debut de directora de Kate Winslet, esta actriz que también protagoniza esta película Goodbye June, Adiós June. June es la mamá, obviamente, sí. Y se trata de eso, esta película, una película muy emotiva que seguro los va a emocionar. La pueden encontrar en Netflix y dura casi 2 horas. Está rozando las 2 horas, pero la verdad es que se pasa bien rapidito con esta historia que, insisto, los va a emocionar. Bueno, Osvaldo, ahí tenemos 12 novedades para este 2026 que está iniciándose. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana. Chao. Que te vaya bien. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.